Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al Seminario Internacional STEAM+H y la experiencia denominada Experiencias Pedagógicas Exitosas en Educación STEAM+H. Para ello, contamos con la participación de Gustavo Camargo, docente destacado del concurso Docentes Extraordinarios de México, docente en Ciencias, Física, Química y Biología, Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en Baja California, México. Es doctor en Ciencias Económicas por la UNAM, maestro en Seguridad Alimentaria por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente cursa una maestría en Astronomía y Astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia. Gustavo recuerda que cuando era niño, sus abuelos y padres despertaron en él el interés del porqué de las cosas. Recuerda con gran cariño sus visitas a museos, ferias de ciencias y trabajo en equipo durante su vida escolar. Lo mismo que lo llevó a impartir asesorías a sus compañeras y compañeros de preparatoria y que fue un parteaguas para ser docente. Sabe que ejerciendo incide en la sociedad mexicana y solo quiere lo mejor para su país. Si obtiene el premio, utilizará el recurso para desarrollar lo que más le gusta, la enseñanza y la investigación científica. Y también nos acompaña Sergio Rubio Pizorno, que es experto, director de la comunidad GeoGebra Latinoamericana, es licenciado en Educación Matemática y Computación por la Universidad de Santiago de Chile y maestro en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México. Sus intereses académicos se centran en la educación abierta, la integración digital a la práctica docente y el uso del potencial de los ecosistemas educativos híbridos en el desarrollo del pensamiento matemático. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa del CIBESTAP y también desempeña el cargo de director de la genial comunidad GeoGebra Latinoamericana y desde 2019 produce y conduce el podcast Aula Abierta, un espacio para explorar lo digital desde una perspectiva educativa del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura de México. A continuación, le daré pase al maestro Gustavo, quien nos presentará su experiencia aplicando el enfoque educativo STEAM, para que luego Sergio nos ayude a reflexionar sobre la misma. Los invito a escribir las preguntas en la opción preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla. Adelante, Gustavo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, María Jimena, por la presentación. Levantamos un poquito el volumen de tu... ¿Se me ve? ¿Qué tal? Bienvenidos. Está muy bajito el volumen. Voy a revisar eso. Bueno, voy a hablar Sí, más fuerte. A ver si ya sé. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ahí te escuchamos un poquito más alto, pero no sé si estás usando audífonos, Sí, el Gustavo. micrófono de la computadora en la que estoy utilizando. O acércate un poquito el micro al... Es que tengo solamente el micrófono de la computadora que está integrado. Estoy viendo aquí la configuración, a ver si ese es el problema. Ese, sí, ya está mejor. ¿Ya? Bueno, entonces pues, es la cercanía. Bueno, pues buenas tardes nuevamente, bienvenidos. Soy Gustavo Camargo, ya compañera María Jimena dio una presentación. Soy mexicano del estado de Baja California, de la ciudad de Tijuana. Actualmente me dedico como docente a nivel medio superior. Trabajo en una preparatoria pública. Ya tengo 4 años en esa preparatoria. Y de experiencia docente tengo 12 años en diversos niveles, a nivel superior, incluido posgrado, nivel básico en secundaria y actualmente estoy en el nivel medio superior. También participo en la prepa en línea CEP como facilitador. Les voy a compartir una presentación sobre el proyecto desarrollado. ¿Ven la presentación? ¿Se ve? Si la vemos, Gustavo, quizás si Sí. la puedes poner en pantalla completa. Ok. A ver. Muy bien. Sí, 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 Sí. ahí se ve. Gracias, Gustavo. Ok.
Bueno, entonces este proyecto surgió a partir de la identificación de una necesidad. Soy docente de ciencias, doy biología y física principalmente en la preparatoria en donde me desempeño. Y hace 2 años me invitaron a ser profesor de una materia muy retadora que fue astrofísica como parte de física en el programa de bachillerato internacional. A raíz de la identificación de la falta de contexto que tenían los alumnos y que no veían algo práctico en astrofísica, lo veían muy teórico, veían que nada más era una materia en donde se aprendían características de los planetas y de las estrellas, pero no tenían la parte tangible. Y además que estaban preocupados por la comprensión que ellos podrían tener de las ecuaciones que se iban a ver, surgió la identificación de la necesidad y en mí pues también surgió dicha necesidad para saber qué medios o qué estrategias, qué instrumentos utilizar para que los estudiantes tuvieran un mayor interés, para que tuvieran una mayor y una mejor participación. Entonces surgió este proyecto para implementar, incluir la astrofotografía para que los estudiantes tuvieran el interés en el desarrollo de investigación científica, específicamente en el área de astrofísica. La astrofotografía es una técnica de fotografía que se emplea para poder captar la luz de las estrellas en la noche, porque con configuración normal no se capta la luz. Se requiere un poco de configuración de las cámaras para poder captar dicha luz. Aquí pueden ver una de las imágenes que se obtuvieron. Esta y las otras dos fueron tomadas por mí. Esta es fue una sesión de astrofotografías de 4 horas. Se apilaron y se pudieron determinar las trayectorias de las estrellas en el movimiento aparente de las estrellas en el cielo, pero lo que se mueve es la Tierra. Y esto, cuando lo observan los alumnos, les llama muchísimo la atención. Ellos lo pueden realizar. Hubo uno de los estudiantes que realizó esta técnica. Fue un trazo, no fue con esta estrella polar. Y a sus compañeros les impactó bastante el trabajo que él realizó. Entonces, el objetivo de este proyecto fue que ellos pudieran utilizar las técnicas, los instrumentos, las habilidades y los conocimientos que ellos iban adquiriendo para poder explicar la dinámica del universo, porque en astrofísica se aprenden muchísimas cosas, muchísimos conceptos y varias aplicaciones. Una de la teoría que ellos aplicaron fue la distancia de las estrellas, la utilización de diversas medidas, el parsec, la unidad astronómica, entre otras. Y ellos pudieron tener la capacidad para poder determinar distancias teóricas de las estrellas a nuestro planeta. También detectar el brillo de las estrellas y obtener otras propiedades como las características de composición química de las estrellas, la distancia también, y otra de las mediciones que pudieron hacer es la luminosidad que tiene relación directa con el brillo. Uno de los estudiantes trabajó con galaxia, que la galaxia cercana es la de Andrómeda, o también con nebulosas. Entonces, cuando se les habla de conceptos muy teóricos a los estudiantes y además se les comenta que ellos pueden detectarlo con instrumentos que pueden tener a la mano, se emocionan bastante y tienen una mayor motivación para poder participar en la investigación científica. Aquí están los objetivos que se plantearon para el proyecto. Se aplicó el método científico y además la creatividad, porque la forma de enganchar a los estudiantes que se empleó fue la parte artística de la ciencia, no la parte inmediatamente de la ciencia, del conocimiento científico o del desarrollo de conceptos o de teoría, sino que a través de algo artístico, algo llamativo, algo que ellos también pudieron generar, fue la manera de llamarle la atención. Aquí pueden ver una imagen panorámica. Esta también la tomé yo y fue parte de las imágenes que les mostré a los estudiantes para que se motivaran y para que ellos también lo pudieran realizar. Más adelante les voy a presentar trabajo de resultado de los estudiantes.
con enfoque artístico y con enfoque científico. En esta panorámica se puede ver el cielo en una tarde, se acababa de meter el sol estaba por esta parte, pero ya se pudieron detectar las estrellas. También en clase se desarrolló el conocimiento, los métodos y la técnica para que ellos pudieran desarrollar la investigación científica, formó su cuerpo de conocimientos, ellos pudieron analizar la información, la pudieron evaluar y también tener un, una, una gran capacidad de síntesis, porque utilizaron conceptos científicos, utilizaron técnicas, utilizaron algunas estrategias de ingeniería, el procesamiento de datos, utilizaron programas especializados y eso se pudo lograr a partir de una idea central que fue la astrofotografía y la utilización de su creatividad. Y también se favoreció el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, porque se trató de aprovechar el espacio en la región. Aquí en Baja California, relativamente cerca, está a 4 o a 6 horas, 2 parques nacionales, los cuales tienen poca contaminación lumínica y se puede aprovechar para poder realizar tomas del cielo nocturno y captar la luz de las estrellas. En uno de los parques, el que nos queda más lejos, se encuentran varios observatorios en donde se realiza la investigación científica en astronomía y astrofísica. En cuanto a las etapas del proyecto, pues se tuvieron las tres: inicio, desarrollo y cierre. En la parte del inicio fueron las sesiones académicas o las clases que se realizaron para que los estudiantes conocieran las características de los planetas, de las estrellas, la dinámica astronómica. Luego también se proporcionaron los conceptos fundamentales para que ellos tuvieran una construcción de dichos conceptos y definiciones. Y también en la parte inicial se les proporcionó las estrategias para que ellos y ellas pudieran utilizar los telescopios. Dichos telescopios es una herramienta muy necesaria para los estudios en astronomía y astrofísica y fue uno de los principales problemas que se identificaron porque en una materia como lo es astrofísica no se contaba con este instrumento. Es algo similar como en el caso de biología, en donde no se tienen los microscopios, se dificulta eh, tener la vinculación entre la teoría que se aprende de la célula y lo que se puede observar. Si no hay microscopios, es más difícil que los alumnos tengan una mayor contextualización de la teoría con la realidad. Y en el caso de la astrofísica fue lo mismo, no había telescopios y se pudieron adquirir 4 telescopios inicialmente, ahorita ya tenemos 10 y son telescopios sencillos, no son muy caros. Los actuales son un poco más caros, pero tampoco tienen una gran cantidad de instrumentos y por lo tanto son más baratos. Estos telescopios se utilizaron para poder observar las estrellas, para poder observar algunos planetas, los cercanos, y observar la Luna. Incluso ya se utilizó el telescopio para poder observar el Sol, no de forma directa, porque no se aconseja para nada, porque puede dañar la retina, pero con la estrategia se pudo generar una imagen tipo sombra del Sol para poder ver las características. Entonces, en la parte inicial se dio las características de los planetas, de las estrellas, se vio una de las estrategias para poder determinar la distancia de estrellas no tan lejanas, que es el paralaje estelar. El paralaje estelar, como pueden ver en esta representación, es una representación geométrica formando un triángulo o 2 triángulos, pero solamente se utiliza alguno de los dos, un triángulo rectángulo para poder determinar el ángulo de paralaje y con un análisis matemático determinar la distancia de las estrellas. Esto se puede realizar con programas o paquetes de análisis geométrico y es muy interesante porque los estudiantes integran información de otras materias a astronomía o astrofísica. En este caso sería de geometría y de matemáticas y análisis aritmético para determinar las distancias. Y pues como ya les había comentado, también se utilizaron estrategias para que los estudiantes pudieran aprender a utilizar los telescopios. En cuanto a la etapa del desarrollo, ahí fue la parte
más, de mayor tiempo, de mayor necesidad de información, de técnica y de participación de los estudiantes, porque se les proporcionó programas o software especializado para el análisis de datos, se les dio la técnica de astrofotografía, se les pidió que pudieran conseguir alguna cámara semiprofesional, no profesional, para que ellos pudieran trabajar en equipo y realizaran la técnica de astrofotografía para poder captar la luz de las estrellas. La luz de la luna no hay tanto problema, pero la luz de las estrellas sí requiere mayor tiempo de exposición y los estudiantes lograron implementar esa técnica. Y también se siguió utilizando el telescopio, pero con instrumentación que les permitió a ellos obtener datos que pudieron procesar en otras etapas para realizar investigación científica. Los estudiantes en esta etapa de desarrollo de la clase y del proyecto tuvieron muchísima participación, están muy motivados porque ya en esta etapa es la segunda salida de campo. Se realizan 3 prácticas de campo con los estudiantes a ranchos cerca de la ciudad y a los 2 parques para que ellos cuenten con toda la, la estructura y con cielo sin contaminación lumínica y que ellos puedan realizar ciencia y aparte para que tengan interacción recreativa entre ellos con las generaciones que he tenido intervención con este proyecto, han tenido un mayor acercamiento, una mayor interacción y un mejoramiento en la relación entre los alumnos y las alumnas. Hay una muy buena respuesta de los estudiantes por ese tipo de interacción. Aquí pueden ver otra de las fotografías obtenidas con este procesamiento. También fueron tomadas por mí y en las ocasiones en que salimos con los grupos, esta técnica también es de trazos, movimiento aparente de las estrellas en forma de cometa. Y aquí pueden ver el centro galáctico. Los estudiantes quedan muy impactados y fascinados con este tipo de fotografías porque se les comenta que ellos las pueden tomar y si siguen adecuadamente la estrategia, la metodología, las pueden obtener. Hay algunos estudiantes que obtienen imágenes de muy buena calidad. Hay otros que les falta algo que deban mejorar, sobre todo el enfoque, pero también proporcionan muy buenos resultados. Y como les comento, esta es la parte artística del proyecto. Aquí se observan los telescopios que se han adquirido. Aquí es una fotografía de uno de los parques nacionales a los que hemos ido, es de San Pedro Mártir, en el municipio de Ensenada. Y en instrumentación tenemos este filtro que se encuentra del lado derecho, que permite la difracción de la luz. Se capta la luz de las estrellas, se difracta y a través de una serie de fotografías se obtienen muchísimos datos, como vamos a ver más adelante en los resultados de los estudiantes. En una primera etapa se ha utilizado este programa, RSpec, en el cual se puede eh, utilizar la fotografía tomada y se va a generar el espectro que ellos van a poder analizar. Más adelante también les muestro resultados. Y en cuanto a la forma de difundir la investigación es a través de la realización de una investigación científica formal. Los estudiantes toman fotografías creativas y también toman fotografías con enfoque científico. Plantean una pregunta de investigación, establecen los objetivos y la hipótesis, realizan la experimentación, obtienen resultados y dan sus conclusiones. Es el proceso del método científico que en cualquier área de la ciencia lo aplicamos. Esta investigación científica la comunican a partir de un reporte de su investigación, un tipo de estructura de artículo científico, realizan un cartel y hacen la exposición fotográfica de estrellas del centro galáctico, de la Luna o de cualquier objeto en el universo que les haya interesado. Tiene una forma de comunicar con enfoque científico y también con el enfoque artístico.
Y en la preparatoria se realiza una presentación anual. Este año no lo hicimos por la contingencia, que llamamos coloquio de ciencias, y ahí se presentan los proyectos que los estudiantes realizan por el tema de interés. Y se han presentado proyectos de astrofísica, proyectos de biología y proyectos de física. Y alguno que otro de química por el enfoque que se tiene en los programas que, que se desarrollan en la preparatoria. Aquí pueden ver imágenes de los estudiantes que han participado en el coloquio de ciencias. Este fue el primer coloquio. Aquí se observan los carteles que se han presentado. Tienen una estructura de cartel, un cartel científico que se presenta en los congresos o en ferias de ciencias. Ya se les va dando una estructura más formal. Hay algunos estudiantes que tienen una mayor estructura o una estructura con una mayor formalidad. La estructura que se les solicita es libre, solamente que contenga la estructura de una investigación científica, pero el formato es libre porque no se les restringe en este aspecto. Aquí pueden ver otros de los carteles de las investigaciones que se realizaron. Esto fue de la generación que acaba de egresar. También tiene la estructura de un cartel científico, el nombre. Si ven, esta estimación de la velocidad radial de Procyon, la determinación de la distancia de Capella con espectrometría, composición química de las estrellas del cinturón de Orión, son temas que a primera vista impactan porque tienen un carácter muy científico, pero el proyecto de cada uno de ellos surgió por la curiosidad de alguna estrella, alguna constelación, algún dios griego que les llamó la atención, algún planeta que les interesó, y a partir de eso plantearon una pregunta de investigación. Aquí hay otros carteles que se generaron a partir de la investigación de los estudiantes. En la composición de la nebulosa de Orión. Aquí está el final evolutivo de Betelgeuse, es una estrella que está en Orión. Y Bellatrix también es otra estrella de Orión. Son varias investigaciones de la misma constelación, pero tienen diferente enfoque. A raíz del proyecto que se tuvo de la astrofotografía para astrofísica y para que les llamara la atención, surgió el Club de Astronomía de la preparatoria. Esta chica fue la primera presidenta del Club de Astronomía. No se pudo realizar tanto, apenas tiene un año, va para un año el club, porque pues, sí, estamos en contingencia y no se pudieron desarrollar varias salidas que ya se tenían programadas. Se iba a tener una participación en un maratón Messier para poder fotografiar diferentes objetos del catálogo Messier, que serían cúmulos de estrellas, galaxias nebulosas. Pero se va a retomar para el próximo año. Esperemos que al menos lo que se pueda realizar es visualizaciones a distancia, utilizando cámaras y telescopios en una computadora que sería utilizada por mí y que les esté proyectando algún objeto del cielo. Aquí pueden observar fotografías, que es la parte artística que obtuvieron los estudiantes. Esto es completamente generado por ellos. Son estudiantes de entre 16 y 18 años. Aquí pueden ver el resultado de una fotografía obtenida por Analí. Está el Centro Galáctico, es en San Pedro. De hecho, creo que todos son en San Pedro, sí. Fueron fotografías de San Pedro. Aquí está otra fotografía donde observan el Centro Galáctico y aquí se muestra Júpiter. Fue tomada por Alexia. Por Diana fue esta fotografía, que fueron 3 fotografías. Es una panorámica vertical. Se muestra el Centro Galáctico. Aquí de lado también Centro Galáctico. Esta fue por Zarek, estas dos. Centro Galáctico, y aquí pueden ver la técnica de trazos de las estrellas por el movimiento de la Tierra. Y él hizo una técnica de un poco menos de 2 horas porque se le descargó la, la batería de su cámara y ya no pudo seguir, pero obtuvo un muy buen resultado.
Ahora, en cuanto a los proyectos que se generaron a partir del proyecto general de la implementación de astrofotografía, fueron varios. Los voy a ver muy general. La composición química de la nebulosa de Orión, que ya se los había comentado. Se plantea la estructura de la investigación y el resultado que obtuvo este estudiante fue bastante interesante. En esta fotografía, con carácter artístico, se trató de obtener la luz de la nebulosa de Orión. Sí se ve. Falta un poco de enfoque, pero es una muy buena fotografía, porque astrofotografía, para tener mejor calidad de las imágenes, se requiere más experiencia, seguir tomando fotos y tomar muchísimas fotos. Estas fueron de las primeras fotos que el estudiante tomó. Actualmente sigue tomando, pero ya es egresado. En un zoom, un aumento de la fotografía, aquí pueden ver la luz de la nebulosa de Orión. A partir de un análisis científico se puede obtener este espectro de emisión y bandas de absorción de esta nebulosa para determinar su composición. Aquí hay otro esquema de la misma investigación para determinar componentes principales a partir del espectro. Aquí pueden ver también imágenes de la nebulosa. Aquí está el cinturón de Orión, aquí está la nebulosa. Aquí hay también la obtención de los espectros que generan a partir de fotografías y el filtro que les mostré. Otro tipo de investigación es el final evolutivo de Betelgeuse. Aquí pueden ver las fotografías, solamente seleccionada la parte de interés, que sería la estrella y su espectro, el espectro que ellos pueden obtener y generar, el análisis matemático. Esto es más de la teoría para poder explicar cuál es la historia evolutiva y el final evolutivo de las estrellas, en este caso de Betelgeuse. Aquí hay otro de los proyectos que se generaron y les digo, son proyectos que los estudiantes definen y llevan a cabo. Esta es una investigación por espectroscopía de la zona de habitabilidad. Este fue un tema muy particular que me llamó la atención porque en clase no vemos zona de habitabilidad de las estrellas. Hay muchísima información de astronomía y astrofísica y este joven le interesó la zona en donde se pueden situar planetas y que pueden albergar la vida, como en el caso de nuestro planeta, que estamos a una distancia específica del Sol. A él le interesó esta estrella Bellatrix y determinó a partir de espectroscopía la zona más probable de habitabilidad. Y es que hay planetas tienen alta probabilidad de que exista vida. Desarrolló un estudio matemático. Aquí pueden ver el cinturón de Orión, aquí está la nebulosa y está la estrella Bellatrix de interés del joven. Aquí están las estrellas, la misma estrella, pero pues son varias muestras, su espectro, el análisis del espectro, y aquí están sus resultados. Este esquema fue realizado por el joven para indicar el rango de la zona de habitabilidad de Bellatrix. El que está interno y externo es una zona en donde no pueden estar planetas que puedan albergar vida o al menos la vida como la conocemos. También otro de los proyectos muy interesantes fue la edad de las Pléyades. Aquí pueden ver este esquema que obtuvo la chica. Este lo obtuvo de internet, ella no lo tomó. Sí, estas son imágenes que la chica tomó. Este es el proyecto de Yasmín, de la primera presidenta del Club de Astronomía. Aquí pueden ver las Pléyades y los espectros, que hay una mezcla por la gran cercanía de las estrellas en la fotografía. Y a partir del análisis de cada uno de estos espectros pudo determinar muchísimas características. Este proyecto ha sido muy entretenido, muy dinámico, muy creativo, favorece bastante la colaboración entre los chicos. Los chicos y las chicas participan mucho, se involucran bastante, pierden el miedo a las ciencias, pierden el miedo a las matemáticas y el análisis de datos por sistemas computacionales. Aquí hay varias fotografías a través de las visitas a los parques.
Esta es otra de las estudiantes egresadas. Fue parte del club de astronomía. Esta fotografía que ven del lado izquierdo, ella la tomó de la luna. Esta fotografía, aquí está su silueta, en donde está indicando el centro galáctico. Aquí está Júpiter. Aquí está uno de los grupos a los que llevamos al Parque Nacional. Y aquí hay otra de las astrofotografías artísticas, en donde pueden ver en la parte del fondo el centro galáctico y con poca exposición a la luz de alguna lámpara, pero una exposición prolongada a oscuridad, se nota el centro galáctico y también se pueden distinguir ellos. Entonces les comento que está muy interesante este proyecto, seguimos realizándolo, hay algunas otras estrategias que vamos a implementar para compartir el gusto por la astronomía y que no solamente se quede en la preparatoria. En la prepa tenemos algunos proyectos para desarrollar las habilidades socioemocionales. Hay proyectos sociales y queremos también hacer el vínculo entre este proyecto artístico-científico con la parte social para poder divulgar la ciencia y atraer a varios niños, niñas y jóvenes para que participen en este tipo de investigaciones. Bueno, por mí sería todo en la parte de la presentación de la información del proyecto STEAM. Bueno, no sé si voy ya con las reflexiones respecto de la presentación de el profesor Gustavo o María Jimena, no sé si ahí tú nos das la pauta. Sí, adelante Sergio con tu ponencia. Tenemos unos 10 minutos aproximadamente. Claro que sí. Bueno, Ok, muy buenas gracias. tardes a todas y todos. Mi nombre es Sergio Rubio Pizzorno, radicado en México, pero chileno, así que ahí me da mucho gusto estar participando en este evento eh, del sur, ¿cierto? De ahí de Sudamérica, de mi tierra natal. Y lo que yo voy a hacer en realidad no es una presentación, sino que es hacer ciertas reflexiones respecto de lo que nos presentó el profesor Gustavo, de su interesante presentación. Eh, Rescatar ciertos elementos de su formación, ¿cierto? Incluso de aspectos familiares que comentaron ahí en su semblanza. Eh, Luego también sus acciones docentes respecto de impulsar y fomentar la ciencia, ¿cierto? O estas habilidades científicas en sus estudiantes, que me parece que son clave cuando estamos hablando de estas tendencias educativas, por ejemplo, como la educación STEM o STEAM, STEAM más H y otras, ¿cierto? Para que se puedan realizar de una manera exitosa, de una manera efectiva y que tengan un impacto real en la formación de las y los estudiantes. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, me llama mucho la atención, y esto creo que incluso puede ser muy recomendable a manera de recomendación, es la alta formación y la preparación académica. Comentaban en la semblanza del profesor Gustavo que él tiene estudios de posgrado incluso, y aquí algo muy bonito. El profesor, a pesar de que tiene doctorado, él no se quedó investigando en la universidad, ¿cierto? O en un centro de investigación exclusivo donde ni siquiera iba a dar clase, sino que está trabajando en la enseñanza media, lo que diríamos ahí en el sur, ¿cierto? Lo que acá en México se llama la educación media superior, el bachillerato, la preparatoria. Entonces es un profesor altamente preparado, capacitado y formado académicamente que llega a este nivel educativo para aportarle a la formación educativa, en este caso de ciencias exactas, ¿cierto?, de sus estudiantes. Bueno, eso incluso sería una muy buena recomendación de política pública para nuestros sistemas educativos, ya sea de Perú, ya sea de México, ya sea de Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, ¿cierto?, Costa Rica, Honduras, en toda la región. La alta preparación y formación académica de nuestras y nuestros profesores, ¿cierto? No importando en qué nivel educativo se van a desempeñar, ya sea preescolar, primaria, básica, media, superior, e incluso a nivel de posgrado.
Otro aspecto que me llamó mucho la atención, y creo que también es una recomendación y que lo podemos hacer nosotros y nosotras, es lo que comentaban en la semblanza de Gustavo, respecto de que a él, cuando era pequeño, su familia lo llevaba a museos, ¿cierto? ¿No es así, Gustavo? Lo llevaban a museos, Sí, eh, sí fue muy interesante eso. justamente, y eso a una edad temprana eh, genera, genera y motiva el interés, la creatividad y la curiosidad en nuestras niñas y nuestros niños e incluso en nuestros adolescentes. Ahora, museos, claro, algunos países tendrán más que otros, pero de seguro hay un museo en su ciudad. De lo que sea, puede ser de ciencias exactas, ¿cierto? O puede ser, no sé, de arqueología o de historia. Hay unos museos interactivos, ¿cierto? El museo que sea. Y hay algunos que son gratis, ¿cierto? Si el tema económico es un aspecto a considerar. Entonces, como familias, ¿cierto? Como padres, como madres, también podemos, así como exigirle a nuestras autoridades que, por ejemplo, se preocupen de la alta formación académica de nuestros profesores y profesoras, también nosotros podemos hacernos cargo de una dimensión de esta formación para nuestros estudiantes, para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Y es fomentar la curiosidad, la creatividad con actividades de este tipo. Pueden ser visitas a museos, pueden ser que participen de clubes científicos, pero lo importante es que podamos también motivar, fomentar e incentivar esas capacidades en nuestros estudiantes, ese como segundo punto. Ahora, otro aspecto que también, si ahí cambió la pantalla, no sé si me siguen escuchando, ¿cierto? Perfecto. Sí, sí se escucha y se ve. Va, muy bien, muchas gracias, Gustavo. Otro aspecto, y ya a propósito de la presentación que nos comparte el profesor Gustavo, la cual está súper genial, así que mis felicitaciones para el profesor y también para el equipo del movimiento STEAM que estuvieron preparando esa presentación. Hay un aspecto que me llama mucho la atención y quiero destacar, porque en la escuela generalmente vemos a las asignaturas como islas. Entonces está las matemáticas por una parte, está la física por una parte, está no sé, lenguaje y comunicación español por otra parte, etc. No obstante, el ejemplo que nos presenta el profesor Gustavo es un muy buen ejemplo para que nos demos cuenta de la integración de las distintas disciplinas. A propósito, ¿cierto?, de este evento, STEAM más H, ¿cierto? Y aquí más o menos les quiero comentar la reflexión que me provocó esta presentación que nos hizo el profesor Gustavo y que tiene que ver también con mi formación. Yo, de formación universitaria, soy profesor de matemática y computación, entonces lo mío son un poquito las mates. Entonces nos presentaba al principio una foto y que esa foto sale incluso en muchos libros o fotos de ese estilo salen muchos libros, ¿cierto?, de texto, que es el movimiento de las estrellas, que como bien nos decía el profesor Gustavo, en realidad es que la Tierra se mueve, ¿cierto? Y vamos captando, ¿cierto?, este movimiento así como circular. Bueno, eso en la antigüedad, ¿cierto? Hace, no sé, como 2000 o 2500 años atrás, quizá me pasé un poquito, pero ya varias décadas atrás, las personas también observaban el cielo y lo estudiaban y captaban esos movimientos, ¿cierto? A distintos horarios en la misma noche, ¿cierto? En distintos horarios iban viendo la posición de estos astros y se daban cuenta que se movían, ¿cierto? En ese entonces se movían las estrellas. Y eso da cuenta de, por ejemplo, reconocer que hay astros que son distintos. Habían unos que se movían y otros que no se movían. Incluso creo que de ahí viene la etimología de la palabra planeta, que tiene que ver con esta cosa de son errantes o no, ¿cierto? Entonces habían algunos que se movían, que eran las estrellas, pero otros que quedaban fijos, entiendo, o quedaban más fijos, que eran los planetas. Bueno, gracias a ese estudio del cielo que se hacía en la antigüedad y que hoy nos estaba mostrando ejemplo el profesor Gustavo, eh, vemos cómo se empezaron, o fueron las maneras en que se empezaron a reflexionar sobre los primeros modelos, no sé, de nuestro sistema, ¿cierto? Nuestro sistema solar que conocemos ahora. Y los primeros, obviamente, que tenían que ver con la creencia de las personas en ese entonces, eran modelos geocéntricos, donde la Tierra era el centro del universo.
y luego fueron evolucionando, ¿cierto? Y ya actualmente el vigente es el heliocéntrico. Ahora, a través de ese estudio, que podemos decir que es astronómico, que es físico, también se necesitó nueva matemática, matemática que en ese entonces no existía, específicamente la trigonometría. E incluso ese conocimiento científico, la trigonometría, a través de los estudios de Ptolomeo, por ejemplo, se da cuenta que, o él comienza a desarrollar una nueva matemática, la trigonometría, lo que conocemos como trigonometría, con un modelo que hoy es obsoleto, con un modelo planetario que hoy es obsoleto, que es el geocéntrico. Entonces, como así, de manera obligatoria, querían dejar la Tierra en el centro del universo, necesitaban ver ciertos, no sé, las trayectorias que siguen los planetas, antes también eran circulares por las creencias que se tenían. Entonces necesitaban de manera forzosa calcular ciertas distancias relacionadas con los ángulos, ¿cierto?, entre los planetas, la Tierra y los otros planetas, y no existía esa matemática en ese entonces. Entonces, a propósito de esa necesidad, se crea esta nueva matemática que actualmente es la trigonometría. Ahora, esos modelos ya caducaron, ¿cierto? Actualmente decimos que nuestro sistema es heliocéntrico, el Sol es el centro del universo, de la galaxia, pero esa matemática aún sigue. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo cómo en la antigüedad también existía una transdisciplina, ¿cierto? Estas palabras tan domingueras que están de moda en este tiempo, de que, bueno, veamos un fenómeno real, con distintas disciplinas para que puedan aportar conocimiento nuevo, ¿cierto? Y que así emerjan nuevos conocimientos o incluso nuevas ciencias, a propósito de la transdisciplina. Bueno, eso existe desde siempre. Pero en algún momento nos empezamos a, como les decía hace un ratito, a separar en islas. Y de manera mucho más marcada en la escuela. Entonces, estos enfoques educativos como el STEM, el STEAM, el STEAM más H, incluso las humanidades digitales, vienen a recobrar eso que hemos hecho durante toda la historia y que les puse el caso de esta astronomía o astrofísica, perdón, y matemáticas, con el caso del estudio del cielo, los modelos planetarios y el nacimiento de la trigonometría. Entonces, estos enfoques educativos vienen a rescatar algo que es natural para los seres humanos hacer, y es trabajar los problemas desde distintas perspectivas. ¿Okay? Y finalmente, ya como cuarto punto, que también me gustaría resaltar de la presentación del profesor Gustavo, es la relación con los estudiantes, lo que educativamente provocó el profesor Gustavo de sus estudiantes, y es que vivieran experiencias educativas. Y estas experiencias educativas tienen tienen muchas cualidades, pero una en particular que quiero enfatizar es que los estudiantes pueden percibir un logro alcanzable respecto de esa experiencia educativa. Si les ponemos, no sé, una prueba de física con fórmulas, ¿cuál es el objetivo o el logro alcanzable? Pues que tengan una buena calificación en el examen, en la prueba. Pero si los sumergimos en experiencias educativas, el estudiante va a decir, mi logro es obtener una foto de ese estilo. Y como mismo nos decía el profesor Gustavo, las primeras fotos no van a salir bien en enfoque, ¿cierto? No va a haber tanta exposición para que capture suficiente luz, etcétera, etcétera. Bueno, eso, ¿cierto? Se va a ir desarrollando, se va a ir evolucionando en el estudiante y va a poder alcanzar el logro personal que tiene y que además va a coincidir con un logro educativo. Así que de esa manera me gustaría finalizar mi intervención, nuevamente felicitando al profesor Gustavo por ser uno de los 10 finalistas nacionales del Premio Docentes Extraordinarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, tanto al profesor Gustavo como a Sergio Rubio por las excelentes experiencias que nos han brindado. Muchas gracias por su participación en estas experiencias. Los invitamos a la última ronda de experiencias, que son las experiencias arequipeñas, y luego nos conectamos a la clausura del evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos y gracias totales.